licenciada en nutrición, Felisa Fassi, para hablar sobre el tema grasas, porque parece que, bueno, no está bueno consumirlas, por ahí hay versiones que dicen que sí que son necesarias. Ante la duda, bueno, vamos a charlar con una profesional. ¿Cómo estás, Feli? Hola, Bienvenida. Ivana. ¿Cómo va? Buenas tardes, gracias. Bueno, pobres grasas, están tan demonizadas que les pasó un poco como las harinas, que en otra oportunidad lo vamos a hablar, pero bueno, quedaron en un momento como fuera de esa pirámide que existía en algún momento. Parece que no son buenas para el organismo. Contanos vos qué es mito y qué es realidad. Son épocas o modas que se ponen donde, bueno, en su momento se consumían más harinas, después apareció toda la moda keto, Sí. se dejó de consumir harina. Bueno, ahora se está usando mucho o está más instaurado o se informa más sobre el consumo de grasas. Sí. Que en realidad en su momento, si nosotros nos quedamos con mucho de esto de la dieta estricta, todas las grasas se eliminaban, no se consumían y eran como, bueno, las malas, las que no hay que consumirlas, las que te van a generar algún tipo de patología. Y en realidad hay que saber que hay diferentes tipos de grasa. Es un tipo de nutriente que nosotros necesitamos, o sea que el consumo es necesario. Es necesario. Al igual que las harinas o los carbohidratos, al igual que las frutas, al igual que las verduras. Mientras uno se mantenga sano, la idea es que pueda consumir todos los grupos de alimentos, obviamente en su justa proporción, dependiendo del objetivo que tenga cada persona, de la edad y todo. Pero viste ¿no? que hay un poco de desinformación, un poco mucha desinformación en torno a eso. Por eso estaría bueno aclarar si grasas y lípidos es lo mismo. Bien. Porque a veces escuchamos conceptos o términos y no sabemos muy bien qué significado tienen. ¿No? Grasas trans, saturadas, no saturadas o polisaturadas. Bueno, se nos hace como una mezcla, por eso está bueno aclarar. Bueno, como para empezar, digamos, los nutrientes los podemos dividir en macro y en micro, que es lo que más necesitamos macro y los micro menos cantidad. Los macro tenemos las grasas, las proteínas y los carbohidratos. O sea que los tres grupos son necesarios. Son necesarios. ¿Sí? Esas grasas, de alguna forma, las podemos dividir en lo que son las insaturadas y las saturadas. Ahí está. Dentro de las insaturadas, podríamos decir que son las de mejor calidad y las saturadas son las que, digamos, hay que controlar más la cantidad en su consumo. Esas sí están más relacionadas, por ejemplo, a que si yo me excedo en el consumo, me puede llegar a generar algunos tipos de patologías, principalmente las cardiovasculares o obesidad. ¿Sí? Obviamente que nunca hay que hablar como por separado. Porque yo puedo decir, bueno, a lo mejor no consumo nada, ningún tipo de grasa, pero me termino excediendo en otro tipo de nutriente. Siempre es un combo. ¿Sí? Claro. Consumirlas, pero no en exceso sería la idea. Sí, sí, y siempre preferir en realidad el consumo de las grasas insaturadas, que son principalmente como las de origen vegetal. Eso te iba a pedir ejemplos para que nos sea más fácil. Por ejemplo, ¿sí? En comparación, si uno tiene que comparar una carne roja, por ejemplo, con un pescado, el pescado tiene mucho mejor calidad en ese aporte de grasa. Son estos de los famosos omega. Claro, como serían los aceites de oliva, que también están allí puestos como preponderantes, como buenos. Tal cual, ¿sí? Estaría dentro de este grupo de los insaturados. El pescado, los aceites de oliva versus un aceite común sería exactamente lo mismo. ¿Y las grasas trans serían las que están prohibidas? Claro, las grasas trans sería una grasa saturada, ¿sí? Que principalmente se encuentran en los alimentos de origen animal, en las carnes, huevos y lácteos, pero en realidad son aquellas que a través de una mínima, digamos, cocción, o se usa mucho en las industrias principalmente, porque es una grasa mucho más económica y tiene mayor vida útil, es esa famosa grasa trans que principalmente tienen todos los productos envasados. ¿Sí? No es que uno en casa la va a usar. Siempre caemos en los productos industrializados como de menor calidad, obviamente que los naturales o los que encontramos, bueno, venidos de la huerta y demás. Tal cual. Para las dietas vegetarianas, que bueno, que justamente no tienen las grasas que se encontrarían en las carnes de res o de cerdo, ¿de dónde se obtienen grasas a partir de vegetales? Bueno, ahí obviamente lo que recién hablamos del aceite de oliva, de las aceitunas, ¿sí? De las semillas, principalmente, por ejemplo, la semilla de chía, de lino, sésamo, son muy ricas en los omega, y los frutos secos. ¿Sí? Volvemos un poco al mismo. Después, cualquier tipo de producto que sea industrializado, las galletitas, por ejemplo, seguramente tienen o margarina, ¿sí? Que la margarina también
ha estado ahí en polémica si es mejor, Sí. si es peor que la manteca o que un aceite. Pero existen, digamos, esta variedad, se relacionan siempre a estos productos de origen vegetal que serían las insaturadas. Claro. Que si podemos aumentar ese consumo, sería lo ideal. Una persona, por ejemplo, que se hace un laboratorio, que tiene colesterol alto, siempre está bueno, y hablamos esto de tener un colesterol cardioprotector también, que es como protector del propio cuerpo. Claro, el colesterol bueno, que le El dicen. famoso bueno, tal cual. Que tenemos el un bueno y lío el con el malo. colesterol también, porque es como que han bajado un poco los niveles ahora, Sí, ¿no? se Porque están modificando. Claro, pero yo recuerdo que en otra época parecía que 200, ¿no? Que la gente debe entender en casa porque han leído análisis seguramente, 200 ya era colesterol. Sí. Ya estaba alto el colesterol malo y ya había que hasta medicar en algunas oportunidades. Tal cual. Cuando, bueno, volviendo atrás, hemos leído y hemos escuchado que hasta 300 se podía tener. Entonces, hay también como una desinformación en general de lo que ocasiona o qué es, y no está tan mal tener colesterol, ¿no? No, vuelvo a repetir un poco el mismo. Toda persona tiene Por colesterol. eso, No hay una persona que no tenga. Hay niveles más altos y hay otros más bajos, y no solamente viene por el consumo de alimentos. Claro. Depende también si una persona hace actividad física, bueno, la calidad obviamente de cómo uno se alimenta. La parte genética tiene un gran peso. Entonces, bueno, hay muchas variantes. Claro, por eso queríamos desterrar acá lo de asociar cierto alimento a cierta patología, la sal a la hipertensión, el azúcar a la diabetes, la grasa al colesterol, y la verdad es que los pobres alimentos a veces no tienen la culpa, No. sino que tiene que ver con la forma de consumir y cómo armonizar por ahí ciertos platos, ¿no? Con estas tres cosas que vos mencionabas, las proteínas, las grasas. Y los carbohidratos. Y los carbohidratos, que también pobres, carbohidratos. pobres. Están también como muy demonizados. En su momento también las proteínas también eran, bueno, no es malo, ahora Sí. también como que se consume un poco más de proteína, el famoso el huevo, que antes el huevo Sí. era no más de No un más huevo de en el uno. día. Y bueno, y hoy por hoy también esto ya está demostrado en estudios que una persona que tiene colesterol alto puede consumir tranquilamente 1 o 2 huevos en el día. Siempre Claro, y cuando que no- ahí hay que trabajar que, bueno, el método de cocción. Obviamente, si yo me como un huevo frito, Ah, no es lo mismo que Bueno, hervido, que claro. tal cual. Ahí sí va a cambiar ese tipo de aceite que yo voy a usar, porque a lo mejor uso un aceite de oliva, pero como lo voy a someter a una cocción mucho más elevada, un fuego mucho más elevado, esas uniones de aceites cambian y deja de ser un aceite insaturado Claro. y ya pasa de mala calidad. Entonces, bueno, es más que todo, no es el alimento puntual, sino la También forma cómo se procese. de cómo se utiliza. Claro, Sí. claro, cómo lo ingreso a mi organismo. Pero bueno, es fantástico poder conversar respecto a la educación alimentaria, todo esto que necesitamos saber las personas para que, bueno, nuestro cuerpo, nuestra máquina, funcione y nos acompañe durante, bueno, todo el tiempo que estemos acá en esta vida, ¿no? Me pasa que estamos muy acostumbrados en realidad, o nuestra cultura no está tan asociada al consumo de estos tipos de alimentos como, bueno, pescado, algas marinas, frutos Sí, secos, sí, sí, semillas, sí, sino que al contrario, digamos, somos más carnívoros de Sí. carnes rojas. Carnes, pastas, bien. Sí, bueno, manteca, crema, exacto, y bueno, lo eso que se son- asocia más a estas grasas de no tan buena calidad, que no significa que no hay que consumirlas, pero sí tratar de aumentar Las de mejor calidad. Como siempre, bueno, un gusto tenerte aquí en la tarde. La verdad es que, bueno, siempre muy, muy clara, y eso es lo que buscamos, llevar conceptos claros por ahí a esta mezcla que tenemos de mitos, realidades, de cosas que vamos leyendo por ahí. Por eso siempre decimos y apuntamos a, bueno, dirigirnos a profesionales que son los que verdaderamente nos van a saber educar y acompañar en esto que tiene que ver con la alimentación saludable. Muchas gracias, Feli, por tu visita. Gracias a ustedes, gracias. Hasta la próxima.